animal. Y para ello es conveniente que ustedes conozcan eh, algo de lo que se ha hecho y lo que se debe programar. Cuando uno dice programa de mejoramiento genético, ya es una cosa bastante más importante o grande, y si uno quiere encontrar alguna definición, yo encontré una que fácilmente se puede aplicar, entender, ya que el profesor Barriga, que también fue profesor de la Universidad de Chile, lo publicaron junto a Montaldo el año 96, y la definición de mejoramiento genético es bastante grata. Dice que el mejoramiento genético animal consiste en aplicar principios biológicos, matemáticos y económicos, con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en una especie de animales y en particular para maximizar su mérito. Es decir, cuando uno pretende identificar o necesita saber si un animal dentro de una población para un carácter, partiendo por un carácter, ¿ah? Porque la evaluación de un animal no solo pasa por conocerle cuánto produce en una variable importante. Por ejemplo, si hablamos de las vacas que le gusta mucho la sol, no es una importancia solo conocer cuánto produce una vaca en leche. Interesa cuál es la calidad de la leche que está entregando. Interesa con cuánto rendimiento, con cuánto consumo de alimento está produciendo ese litro de leche. Es decir, vamos mucho más allá que solo evaluar cuánto produce una vaca en un rebaño bajo ciertas condiciones. Ojo, dije bajo ciertas condiciones. Todo lo que nosotros evaluamos en muchos aspectos están afectados por factores ambientales. Por lo tanto, si vamos a identificar dentro de un rebaño a una vaca que es superior genéticamente a otra, tenemos que estar tan seguros de esa decisión porque eso va a tener repercusiones en el futuro para ver si esa vaca realmente es superior a otra. Por lo tanto, ella debería tener mayor probabilidad de dar descendientes y no otra vaca que aparentemente o comparativamente es de mucho menor nivel productivo y de rentabilidad. Por ende, eso de maximizar su mérito es una primera aproximación para que ustedes vean en qué consiste un programa de mejoramiento genético. No es fácil. Cuando dice uno que hay que utilizar principios biológicos, matemáticos y económicos, es absolutamente cierto. Yo no puedo fácilmente discriminar si un animal es genéticamente mejor que otro. A veces los niveles de producción son exactamente igual, pero hay diferencias importantes desde el punto de vista biológico, matemático y económico, y hace que un animal sea superior a otro. Por lo tanto, identificar genéticamente un animal superior no es tan fácil. Sin embargo, lo más importante cuando evaluamos poblaciones que se deben mejorar, lo que estamos tratando de evaluar también es la variabilidad genética que existe entre los individuos de una misma raza, de una misma población, y además qué variabilidad genética para ese carácter se presenta entre razas y cruzas distintas. Es decir, no es lo mismo determinar que un animal es superior a otro dentro de una raza, porque podría incluso ser superior combinando con otras razas. De ahí entonces que el productor tiene gran rol para poder decidir efectivamente qué es lo que necesita para mejorar su nivel productivo dentro de su propio rebaño. Ahora, si empezamos a desglosar un poquito para que veamos qué es lo que realmente debemos hacer para satisfacer un buen programa genético, en los objetivos quiero que los entiendas muy bien, por favor. No es solo aumentar la producción. Obviamente que en general, si aumentamos la producción, estaríamos
buscando una muy buena alternativa. Pero si aumentar la producción significa que también en ese rebaño vamos a aumentar los costos de producción, por lo tanto significa que el litro de leche que producen los animales es más caro, obviamente que no se está cumpliendo con el rol importante de un programa de mejoramiento genético. Por lo tanto, el objetivo para reconocer que el programa genético va a ser exitoso es aumentar la eficiencia o la productividad en un rebaño mediante la aplicación de técnicas genéticas disponibles. Esto pasa a ser muy importante. Insisto en que un programa genético no es un objetivo solo aumentar la producción. Y ahora si se lo explico con otro tipo de situaciones, a veces uno dice, oh, se está aumentando el espesor de grasa dorsal en cerdo. Bueno, pero ese no es un objetivo en producción, porque aumentar el espesor de grasa dorsal en cerdo significa que vamos a entregarle al consumidor un corte con mucho más grasa. Y obviamente que hace más de 30 años que ya los programas genéticos en cerdos se le están exigiendo que le entreguen a los consumidores, porque son los que finalmente exigen la calidad del producto, preferentemente carnes magras. Por lo tanto, si uno quiere mejorar el espesor de grasa dorsal, significa disminuirlo. Por eso que es importante entender los conceptos para no pensar que siempre mejorar es sinónimo de aumentar la producción. En segunda instancia, para que no duden de las diferencias entre los programas que se pueden establecer, uno de los objetivos siempre es satisfacer los requerimientos del mercado. Es decir, cualquier rebaño productivo en leche, en carne, en lana, en huevos, en cualquier especie que sea rentable, no solo interesa producir por producir. Lo que está demandando el mercado hay que producirlo. Y cuando el mercado, ya sea interno o externo, nacional o internacional, demanda un cierto tipo de producto, lo demanda en cantidad y también en calidad. Por ende, esas condiciones debemos involucrarlas dentro de los objetivos de un programa de mejoramiento genético. Y finalmente, lo que se persigue es siempre maximizar los recursos animales, siendo en este caso los más eficientes aquellos animales que son o alcanzan niveles de producción. Está listo. Renata, dígame, ¿usted quiere hablar? Renata Ugarte. Prende el micrófono, disculpa. Ah, ya, eso es, ya. En todo caso, ya sabes que me puedes pedir o hacer preguntas cuando necesites. Muy bien, entonces, en general... Profe, yo tengo una pregunta. Aquí estamos, Cata, dime. El objetivo, o sea, los objetivos serían de la genética, del mejoramiento genético. Sí, son orientados a cambiar genéticamente las poblaciones. Ay, pero eso no traería ningún como efecto secundario, no sé, en el animal, ya que su naturaleza es una y habría un mejoramiento, entonces, no sé. Ya, no, Catalina. Vamos a aclarar tu duda porque es una de las dudas que hoy día en general muchos tienen. Cuando uno trata, evalúa, conoce una población para ciertos niveles de producción, lo que nosotros estamos asumiendo es que los animales tienen el potencial para alcanzar lo que yo le exijo. No son animales que los vamos a estresar, porque eso tampoco es parte de un programa genético. Nosotros queremos que esos animales sigan perteneciendo a la población. ¿Qué significa? Mira, te lo voy a decir en términos muy simples. Tú puedes observar dos animales que a una determinada edad pesan lo mismo, pero hay alguno de ellos dos que genéticamente tú podrías aumentar ese peso a esa edad.
porque tiene el potencial para hacerlo. No es que yo esté modificando a propósito ese individuo para que logre un peso que exageradamente pueda ser distinto a otros. No, no, no. Ellos tienen, todos los animales tienen un potencial genético. Y cuando ese potencial genético lo podemos identificar, lo podemos evaluar, reconocer, los animales pueden responder muy bien a los programas genéticos. Ahora, lo voy a decir de otra forma, Catalina, para que también no te quede en duda. ¿Y qué pasa si yo hago un programa genético muy orientado a cierto producto animal y no logro un cambio en esa dirección que yo quiero? Entonces usted me va a decir, es que los animales no son los que corresponden para esa condición. Es probable, pero yo podría partir diciendo que a lo mejor no evalué bien a esa población para lograr finalmente que alcancen ciertos rendimientos. Es posible, la evalué mal. Y quiero que te quede claro, porque cuando hablamos de un programa de mejoramiento genético, lo voy a representar para que lo veas tú en términos cuantitativos. Te voy a poner un ejemplo mucho más fácil para que lo veas. Mira, el año 1950, en la raza Holstein Friesian, en ese año, las vacas Holstein, que son características vacas muy lecheras por esencia, no producían más de 5.000 litros de leche en una lactancia. ¿Escuchaste bien? Solo para que lo entiendas. 5.000 litros de leche en una lactancia. Primera lactancia. Sin embargo, si me preguntas ahora, la raza Holstein puede llegar a producir 12.000 kilos de leche en promedio. Ahora, evaluemos cómo ese cambio en 80 o 70 años se ha logrado. No se ha logrado por sí solo con las vacas. Se ha logrado por una conjugación de factores importantes. Yo le estoy dando más énfasis a la componente genética, pero yo no me puedo atribuir ese gran avance en la producción de leche solo a la genética. Te lo voy a decir en términos bien simples. Efectivamente, eso demuestra que los programas genéticos que se han aplicado en el sector lechero durante 70 años han dado resultados. Pero, mira la diferencia importante. La vaca que existía el año 1950, en esta raza, no tiene casi nada que ver con la vaca que hoy tenemos en los sistemas productivos especialmente intensivos. Y tú me vas a decir, pero ¿cómo, profe? Si son iguales. Fenotípicamente son del mismo color, son más o menos aún del mismo tamaño, y sin embargo, mira lo que alcanzan como rendimiento en una lactancia. 12.000 kilos de leche. Pero ahora asumo que gran parte de eso ha sido el programa de mejoramiento genético. Segundo, le puedo atribuir que ese programa ha sido exitoso. Tercero, ¿todo ese cambio ha sido exclusivamente genético? No. Entonces, aquí es donde yo quiero que también entiendan que durante 70 años, 10, 15 generaciones en vacas, no son más, los cambios genéticos también han ido a la par de los cambios de manejo. Ojo, no solo los cambios de manejo, también se han ido mejorando las condiciones sanitarias de las vacas. Es decir, la vaca de hoy tiene un potencial bastante alto, pero también tenemos que protegerla para que no se enferme. Tenemos que darle lo que realmente su potencial productivo requiere desde el punto de vista de alimentación. O sea, si tú piensas, Cata, que la vaca está igualmente manejada que el año 1950, te voy a decir que no. Ejemplo, hay vacas que hoy día necesitan por lo menos mecánicamente 3 ordeñas al día. Y el año 50 apenas alcanzaban 2 ordeñas al día. Entonces, quiero que le des realmente la connotación cuando hablamos del programa de mejoramiento genético. Alguien podría decirme, sí, eso es evidente en el sector lechero. Sí, de acuerdo. Pero mira lo que te voy a explicar ahora. Si ese cambio fuera solo genético, tendríamos que asumir que las vacas son muy distintas.
Y sin embargo siguen teniendo 4 patas, siguen siendo blancas con negro, unas caras muy simpáticas, vacas muy tranquilas, de gran tamaño, muy buena ubre hoy día, con una cantidad y capacidad de ubre extraordinaria, pero todo eso también involucra que nosotros tenemos que lo que esta vaca necesita para maximizar su mérito, para poderle garantizar que todo lo que ella produce no la está afectando desde el punto de vista de salud. O sea, no se está desnutriendo, no se está disminuyendo desde el punto de vista físico. Entonces, todas esas cosas tienes que asociar, que son obviamente implícitamente parte de un programa genético. Bueno, entonces, si Profe, te queda, entonces sería como solo maximizar sus mejores características. claro, no las mejores características, todas las características que determinen un mayor rendimiento productivo, o sea, productividad. Es decir, la vaca hoy día tiene que cumplir su capacidad, que tiene un rendimiento muy alto, pero también tenemos que cuidarla desde el punto de vista de salud. Son Claro, vacas que sufren en cierta medida, en mayor medida que otras, aspectos de contaminación. Tenemos que procurar de que ojalá no sufran tantas mastitis, o sea, que la ordeña, que es generalmente mecánica, se haga como corresponde, con todas las medidas sanitarias para que la ubre no sufra un daño post ordeña y que finalmente esos daños post ordeña pueden conducir a mastitis. Profe, Dime, Valentina, dime, te escucho. pero estas modificaciones genéticas igual tienen que pasar por como es un proyecto y ese proyecto lo tiene que aprobar alguna entidad superior a la empresa, ¿cierto? Claro, mira, ahora tú entraste en otro concepto importante. Estamos reconociendo que los animales tienen un potencial propio que genéticamente lo hemos hoy día determinado. Entonces tú me haces la pregunta, Valentina, y te corresponde absolutamente, ¿cómo se logró eso? Haciendo un programa de mejoramiento a través de vías de mejoramiento, que son dos alternativas. La selección, ojo, mira aquí está, la selección significa que dentro de una población de animales evaluados para las características que mencioné, que son muchas, yo tengo que identificar los futuros reproductores. Eso se llama selección. Y los futuros reproductores quiere decir implícitamente que ellos tienen genes, ojo, ahí viene la genética, genes favorables en mayor frecuencia. O sea, perdón, el animal no tiene frecuencia, pero los reproductores que evaluados genéticamente muestran una superioridad a otros, es que tienen genes más favorables que otros. Por lo tanto, si esos futuros reproductores a mí me demuestran que tienen los genes que a mí me interesa desde el punto de vista de rendimiento, de productividad, yo esos individuos los dejo que se reproduzcan. Y no otros que no poseen los genes que hoy día me están demostrando que al consumidor, al productor, al agricultor, realmente le signifiquen un efecto favorable. Entonces, voy a hacer la pregunta porque Constanza, Catalina, Valentina, a lo mejor van a confundirse. ¿Qué es más importante en el ganado bovino lechero? Dije que hay que buscar genéticamente los mejores. Entonces, me tengo que preocupar en estos 70 años prioritariamente de ver vacas que sean genéticamente mejores o toros. ¿Qué es lo que genéticamente es mucho más eficiente? Diana ya opinó. Dice que los toros. ¿Qué dice Valentina? Cata, ¿qué te parece? Estamos mejorando la producción y la calidad de leche. Sin embargo, Eh,
Marco Yo creo también. que las vacas, porque las vacas tienen energía en la producción de leche. Y Claro, ahí las es donde vacas, que uno según. tiene que ir viendo ese gen modificado o esa selección modificada como, con más potencial, por así decirlo, de producción. Ya. El problema es, Valentina, que tenemos que estar seguros qué reproductor tiene mejores genes que otro. Y lo que se ha hecho durante 70 años, desde 1950 hasta ahora, qué sé yo, es preferentemente seleccionar toros que demuestren tener los mejores genes para todas las variables que en un sistema lechero son importantes. Entonces, Valentina, tú creas una condición de que tienes que entenderlo ahora genéticamente. Porque lo voy a explicar matemáticamente o cuantitativamente. Mira, si yo me abocara 70 años a seleccionar y buscar las mejores vacas genéticamente, la verdad es que el cambio genético que voy a producir es extraordinariamente lento. ¿Por qué? Porque si yo encontré el año 50 una vaca que es genéticamente mejor que otra, la dejo que se reproduzca, pero esa vaca en su vida, durante su vida, o sea, no solamente durante el parto que le puedo sacar para evaluar su primer rendimiento, que era la primera lactante. En su vida no me va a dar más de 2 o 3 terneras. Eso es el aporte de una vaca. Me puede dar 7 partos, 8 partos, si es extraordinaria. Ojalá si fuera buena, 10 partos. Pero la mitad de los partos me va a dar una descendiente hembra. Y no va a producir un cambio genético porque obviamente para tener 10 partos, una vaca lechera, y que me dé 5 crías, en esos 10 partos, tienen que pasar más de 10 años. Y por ende, aunque tenga los mejores genes, si yo lo pudiera haber evaluado, no va a producir un gran cambio, porque me aportó solo 5 hijas en 10 a 15 años. En cambio, ahora sí, puedo discriminar que un toro sea mejor genéticamente que otro, inmediatamente, desde el momento que yo lo demostré que genéticamente es mejor, ese toro lo empiezo a multiplicar, a difundir su material genético y me empieza a dar miles de hijas en poco tiempo. Y si yo agrego a esa condición diferente del año 50 a lo que ya hoy día estamos haciendo, yo podría usar inseminación artificial, que es lo que se está usando, y ese toro me está dando hijas en todo el mundo, simultáneamente, comprando semen congelado. ¿Te das cuenta, no, Valentina? Sí, profe. Entonces, ¿sabes lo que significa lo que he dicho? Que los programas de mejoramiento genético durante 70 años en el sector lechero se han basado principalmente en seleccionar toros. Toros que sean buenas, que den buenas hijas para la calidad, para el volumen, para sólidos totales, que no tengan problemas de mastitis, que el tamaño del pezón sea el adecuado para soportar una ordeña, que el ligamento suspensor de la ubre sea mucho mejor que otro, etc. O sea, si tú, Valentina, Catalina, me preguntan cuántas variables se le miden a un toro, que no se mide el toro, porque el toro no produce leche, pero se miden las hijas preferentemente. Y no una hija, que tampoco sirve, miles de hijas. Segundo, esas miles de hijas se supone que están produciendo en rebaños distintos. Ahora, para que sea más confiado lo que te estoy diciendo, cuando digo rebaños distintos, puedes pensar en cientos de miles de rebaños distintos en Estados Unidos. Y una vez que se demuestra que ese toro es superior a otro, las empresas genéticas empiezan a forzar a ese toro a sacar semen, congelar el semen, vender el semen en catálogo y ofrecerlo a todo el mundo. Es decir, aquí en ¿Profe? Chile están haciendo... Sí, dime, Valentina. Pero ya, entonces ese trabajo igual es bastante largo. ¿No sería quizás más factible ver a una vaca que ya tiene esas cualidades y obtener, como aquí se hace, obtener sus óvulos, por así decirlo, y hacer una inseminación artificial en otras vacas? ¿O eso es más Ya. engorroso todavía?
¿O tiene un Mira. gasto económico mayor? Ok. Sin embargo, lo que tú dices efectivamente es absolutamente cierto. Si yo hoy, pensemos hoy, no en el año 1950, descubro que en Chile nace la mejor vaca del mundo genéticamente, yo obviamente que esa vaca no la dejo tener más descendientes, no la dejo parir nunca más. ¿A qué me dedico? A que los genes de esa vaca permanezcan en la población en mayor y aumentando la frecuencia de estos genes que son favorables. Pero ¿cómo lo logro? Bien fácil, parecido a lo que tú estás proponiendo. Saco de esa vaca los óvulos, o sea, la sobreestimulo en cada celo. Como dije que no la voy a dejar que tenga más crías, me interesan los óvulos de esa vaca. Cuando dije los óvulos, me interesan los genes. Por lo tanto, esos genes o esos óvulos los voy a inseminar in vitro con semen de toros superiores. Y en una ovulación puedo sacar 5 o 6 óvulos por vez cada 21 días. Mira cómo cambia su aporte. Cada 21 días le puedo sacar 5 o 6. Voy a inseminar in vitro esos óvulos y voy a empezar a tener mayor cantidad de descendientes. Pero esos descendientes los tengo que de poderse anidar Se en cortó. luz. Dime, Se cortó lo que hizo cuando movió ¿se el cortó? computador, parece. Sí. El tuyo. ¿Alguien no escuchó Está la todo lo que transmisión, dije? no, está bien, estamos conectados, la clase sigue en forma. Profe, Ya. no escuchamos lo que dijo cuando movió el, el computador. Ah, moví el computador. Ya. Pero en definitiva, lo que pretendía era lo siguiente, que cada vez que uno puede identificar genes, los debe mantener en la población y lo mejor sería que aumentaran esos genes favorables en poco tiempo. Y eso se llama selección. ¿Qué es lo que estaba proponiendo con esta vaca superior? Dije que ahora va a entregar óvulos cada 21 días, unos 5 o 6 que puedo fertilizar in vitro, pero para ello después necesito vacas receptoras que estén en una misma condición reproductiva para soportar esos embriones que se les van a administrar. Por lo tanto, eso ya también se usa, también existe, pero eso obviamente en los últimos 15, 20 años ha sido mucho más probable y con mucho más intensidad que se puede usar. Hace 50 años atrás no teníamos esa capacidad. Pero, para que reconozcan lo que acaban de escuchar, para que uno aplique esa tecnología genética, transferencia de embriones, se requiere una gran cantidad de profesionales que estén obviamente participando para que el éxito de esas transferencias sea absolutamente genéticamente aceptable. Si yo inserto los óvulos que están vivos en unas hembras que no están receptoras, perdí todos los óvulos. Por lo tanto, tengo que tener también un experto en reproducción, manejo hormonal, tengo que tener manejo en hembras, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, en ese caso, cuando ya uso la superovulación de hembras genéticamente superiores y la transferencia de embriones, el aporte de las hembras empieza genéticamente a parecerse al aporte que se hacen en la vía de inseminación artificial a los machos. Nunca tan semejante, pero sí aumenta su contribución a un programa genético. Y eso es en términos simples. Todo se puede hacer siempre que haya recursos. Y cuando digo recursos, yo estoy hablando de profesionales preparados para toda esa capacidad instalada. Tienen que tener laboratorios, tienen que tener animales que están esperando y siempre y cuando eso se justifique desde el punto de vista rentabilidad económica, lo vamos a poder promover. Bueno, sin embargo, esos programas que
nos hemos adscrito, hablando principalmente de bovinos de leche, en el cual los productores lecheros tienen acceso a la genética internacional, por decirlo de una forma muy caballera o caballero, están comprando genes que están validados en otros países dentro de la raza. Y por ende, se tiene que confirmar si esos genes en Chile muestran realmente esa superioridad. Cosa que se ha logrado. Efectivamente, hay un avance en los productores lecheros a través de la selección principalmente de los toros, y les puedo contar, y se los voy a contar ahora para que entiendan. A pesar de que las cosas no necesariamente se publican todas, pero sí les voy a contar. Miren, yo conozco a varios productores de Osorno que tienen rebaños lecheros de muy buen nivel, y en una ocasión, uno de estos dueños de rebaño lechero, que es un compañero de curso, me llamó y me dijo: ¿sabes, Carlos? Necesito tu ayuda. Le dije yo: oh, yo sé que tú estás en una empresa. No, mira, la empresa en la cual trabajé por muchos años, la tuve que abandonar porque falleció mi suegro, y mi suegro era el dueño de varios rebaños lecheros en Osorno. Y nadie se hizo cargo, así que, como soy el veterinario de la familia ahora, me hice cargo yo de las empresas o de las grandes rebaños. Y me dijo simplemente: Carlos, yo ya no quiero que estas vacas me estén desgastando con sus niveles tan altos que tienen, pero yo estoy perdiendo plata. Así me lo dijo, ¿eh? Porque era un amigo. Ah, yo dije: pero tienes toda la razón. Pero déjame terminar de explicarte. No, si yo te entiendo perfectamente. ¿Sí? No, te puedo creer. ¿Cómo supiste? No, mira, yo me imagino que te estás en estos momentos quejando porque las vacas antes, 3, 4, 5 años antes, eran mucho más rentables de lo que son ahora. A pesar que tu programa genético ha ido mejorando los rendimientos. Sí, efectivamente. Pero la respuesta mía, como dueño del plantel o de los planteles, era que las vacas no siguieran aumentando la producción más, porque estaba perdiendo dinero en volumen importante. Entonces, no me van a creer, pero es así. Le dije: mira, yo te voy a dar la solución, a pesar que yo no soy un genetista lechero, pero yo ya sabía lo que le estaba ocurriendo a mi amigo, Eduardo. Le dije: yo te voy a dar la solución, juntémonos en 2 días más en un lugar, almorcemos y ahí comentamos. Muy bien. Y ahora le llevé la solución. Y él lo primero que me dijo cuando nos juntamos, me dijo: oye, pero si ni siquiera me escuchaste todos los antecedentes y ya me traéis propuestas. Pero por supuesto, porque les voy a contar que es probable, y de hecho es así, por lo tanto, y ahí tienen un ejemplo que se manifiesta de esa forma. Cuando un programa genético ya alcanza los máximos niveles, estamos hablando de un plató, de un rendimiento exceso, donde ya los beneficios económicos no necesariamente son los mejores. Y ahora se lo voy a traducir, ya que ustedes me están escuchando por primera vez. ¿Qué es lo que le está ocurriendo con las vacas de Eduardo? Simplemente, si ustedes me preguntan con un parámetro importante en producción de bovinos de leche, es cuántas inseminaciones se necesitan para dejar una vaca preñada. Ya. Entonces, ese parámetro obviamente pasa a jugar un rol importante en la rentabilidad de la vaca. Porque si una vaca necesita 3,4, 3,6 inseminaciones para lograr una preñez, significa que pasa más de 3 o 4 meses sin un nivel de producción importante. Significa que los partos empiezan a alargar, que el lapso interparto no es lo que reproductivamente se hace rentable. Entonces, yo le dije: pero si eso es lo que te iba a ocurrir y eso es lo que está ocurriendo. Sí, obviamente, me dijo, si estoy teniendo problemas reproductivos. Miren la asociación que les voy a dar. Aumentan los niveles de producción,
pero disminuyen en el mismo rebaño la calidad reproductiva. En términos muy simples, disminuyen su potencial para poder lograr una preñez en el mínimo tiempo que se necesita para que las vacas vayan teniendo sus partos en forma periódica. Bueno, y él se reía, me dijo, bueno, ¿y cuál es la solución? Aquí te las tengo, le pasé 3 o 4 papers, porque coincide que en ese momento, en ese periodo del año, cuando nos juntamos, yo también estaba haciendo clases en la Universidad Católica, pero en la facultad o en la Escuela de Agronomía, en 5º año, y estábamos participando en un proyecto donde en Pirque, que tienen el rebaño lechero, que la Sol lo conoce, que fue gran responsable el Negro González o Fernando González, me dijo, mira Carlos, eso es lo que tenemos que hacer. También era lo mismo. También estas vacas de alto nivel productivo ya no están logrando esos rendimientos económicos por los cuales uno las mantenía, sino que están aumentando las pérdidas. Solución, introducir otra raza lechera a esos rebaños. Y eso es lo que le llevé a mi compañero. Bueno, en el caso de la zona central, donde estamos hablando Pirque, esa raza Holstein de gran rendimiento, propusimos una raza lechera que se maneja también de manera intensiva como la Montbéliard, que es una raza francesa que tiene menores rendimientos que las vacas Holstein, pero tiene una mejora absoluta en los rendimientos reproductivos. Y ahora, chiquillos, si quieren anotar, porque esto no está en las diapos, y si aparece por ahí entre medio, lo que se persigue cuando ya el plató de la selección se está manifestando a través de mantener los niveles productivos, pero disminuir capacidades reproductivas, lo que se mejora o lo que se recomienda es cruzar esos animales con otra raza de alto nivel genético. Bueno, acá en Santiago, Montbéliard, allá en Osorno, que tienen crianzas o criaderos a pradera, la Sol después les va a explicar las grandes diferencias. Mi amigo hizo lo que yo le dije, introdujo otra raza lechera, que fue el arrojo sueco. Entonces, me creyó. ¿Y qué es lo que pasó? Al año más o menos después, me llamó un veterinario que era el veterinario de Eugenio, de Eduardo en varios predios. Me dijo, doctor, lo estoy llamando. Yo fui también alumno suyo en otra universidad, una universidad privada. Y don Eduardo me dijo que lo llamara porque ya tengo un porcentaje importante de vacas en varios rebaños que son híbridas. Anoten el término, híbridas. No son híbridas de cruza entre dos especies. Hibridismo o híbridos en animales es el resultado de la cruza de dos poblaciones genéticamente distintas. En este caso, dos razas distintas. Pueden ser dos líneas distintas, pueden ser dos grupos distintos, pero que tienen que ser genéticamente distintos. Bueno, eso se llama cruzamiento. Entonces, aquí hay otra etapa del programa de mejoramiento genético. En una primera instancia, se avanza y hay éxito con la selección. Sin embargo, después de cierta cantidad de generaciones, la selección va modificando sus cambios, sus avances no son tan grandes, aumentan un poquito ya la producción, los rendimientos, pero empiezan a aparecer otros problemas negativos para esos rebaños, que son los problemas reproductivos. Entonces, en ese momento, el programa debe partir por generar variabilidad genética en esos LOSI o QTL, vamos a ver cómo se llama después, para que aumenten la capacidad productiva y, lo más importante, que los híbridos, las razas mestizas, o sea, cruzan entre dos razas, que muchos dicen mestizos, pero en este caso son híbridos, 50 y 50, tienen mejoras importantes en el número de inseminaciones que se necesitan para dejar una hembra
preñada. Es decir, pueden facilitar mucho la manifestación del celo, se puede detectar el celo con mayor certeza y se puede inseminar. De hecho, para hacer el corto el cuento, si alguien quiere, anoten, porque se me acaba de ocurrir. Ustedes tienen acceso a tanta información. Si quieren, vayan en Amazon. Hay una publicación de un libro que me pidieron que lo enviara, que es parte de una tesis de un estudiante de pregrado de una universidad privada, que fue mi tesista, que fue precisamente a evaluar estas F1 y compararlas con las dos razas que generaron el híbrido. Y esa diferencia, cuando uno habla de que los híbridos son superiores al promedio de ambas razas parentales, repito, híbridos superiores en promedio al promedio de ambas razas parentales en términos porcentuales, eso se llama en genética heterosis. Entonces, a mi amigo Eduardo le dije, aquí lo que te conviene es rápidamente introducir heterosis y ver que te va a mejorar los rendimientos económicos. Y efectivamente lo demostramos, el tesista fue a evaluar. Entonces, otra vez, Valentina, ¿te das cuenta que esto demora un poquito más de un año? Son 4 años, 5 años, para recién demostrar que efectivamente los híbridos fueron mejores que las razas puras. Sin embargo, estoy hablando de bovinos de carne. Ahora, si alguien me dice, ¿y estas cosas funcionan en otras especies? Por supuesto. Los híbridos son fundamentales, son extraordinariamente importantes si yo les comento qué ocurre en los programas de mejoramiento genético, por ejemplo, en las especies más productivas, más importantes genéticamente, como es el broiler. El broiler, por definición, es un híbrido comercial, terminal. ¿Lo conocen todos qué es lo que es el broiler, no? A ver, necesito que al menos 3 o 4 personas me digan... Pollo. Ya, es un pollo. Pero por favor, no solamente un pollo. Es más que eso. Trata de buscarle una connotación genética productiva. Además de pollo. Porque si me preguntas, a lo mejor me estás diciendo que son puros machos. Y los broilers no son machos solamente. Hay broiler hembra y broiler macho. Un pollo con alta capacidad reproductiva. Precisamente no. Porque los broilers, Tania, no se usan para la reproducción. Dije, son híbridos terminales. Es decir, ese animalito solo crece, engorda, produce carne de manera más eficiente y se faena aproximadamente, dependiendo de la línea genética, a los 50 días. Es decir, llega al mercado en un pollo enorme, grande, a nivel nacional, que somos los que nosotros pagamos ese tipo de pollo, y el producto final es el consumidor. Por lo tanto, esos broilers terminales nunca se reproducen por ningún motivo. Ahora piensen, te los voy a decir para que vayan asociando. Un broiler, cuando entra en etapa reproductiva, estoy hablando broiler que puede ser su padre. Cuando hablo del padre broiler, se denomina el reproductor macho broiler. El broiler es el híbrido comercial terminal. Bueno, los reproductores broiler, macho, hembra, empiezan a producir huevos las hembras y los machos empiezan a producir semen o tienen líbido sexual más o menos a las 24 semanas de edad. En cambio, el broiler, que ustedes comen, que les encanta porque son carnes blancas, carnes sin grasa, y el mercado les da un precio muy preferente y son económicamente para poblaciones de todos los ingresos posibles. Este animalito, broiler comercial híbrido, solo se faena a los 50 días. Cuando dije 24 semanas, ustedes pueden calcular, un mes tiene 4 semanas más o menos, 24 semanas son entre 6 a 7 meses para alcanzar la madurez, empezar a producir huevos, las hembras y los machos semen.
Por lo tanto, un broiler, es feo que lo diga yo, pero es un bebé que se consume. Pero ahora voy a ver lo que ustedes piensan de un broiler. Marco Lautaro dice, son para carne. Muy bien. La Diana dice, se mejoran para la producción de carne. De carne no solamente en volumen, sino que también en mejor calidad, sin grasa. Son animales extraordinariamente que cumplen todas las condiciones del mercado y del consumidor. Pollo musculoso. Darío tiene un concepto muy extraño. Pollo musculoso. Bueno, tienen gran desarrollo muscular. Son, según Tamara, aves de engorda. Ramón dice mamadísimo. Uy, ese es un término parecido a un mexicano. A ver, explícamelo, Ramón, ¿qué significa mamadísimo? ¿Hay algo importante en ese concepto? Es como que es fuerte, musculoso. Eso Ya, significa mamadísimo. ya, es un animal grande, musculoso, ok. Karina, Antonia también dice que es musculoso, poderoso. Ya, o sea, vamos a buscarle el término que yo esperaba que me lo estuvieran ustedes asumiendo que reconocen de un broiler o de un híbrido terminal. Es un animal, en términos genéticos, más eficiente que hoy existe para producir 1 kilo de carne. Es decir, son animales que los hemos generado desde el punto de vista genético por combinaciones entre líneas que nos demuestran que ese híbrido final es el más eficiente en convertir lo que come en carne. Por lo ¿Profe? tanto, sí, 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 Cuando habla de eficiencia, también involucra, por ejemplo, el gasto que es de comida y agua, sí, por supuesto, todo eso está involucrado. porque Sí, habían, por sí, ejemplo, habían muchas tablas que salían cuánto gastaba un animal, por ejemplo, las vacas lecheras, las vacas de carne, los pollos. Entonces, cuando hablan de eficiencia, a esta altura los animales deberían consumir súper poquito eso es. para... Sí, tienes toda la razón. Mira, el tiempo son muy pocos días, son 50 días. Por ende, voy a introducir un término que hoy día es necesario que ustedes ya lo empiecen a manejar. Esto involucra un manejo sustentable. Es decir, que todos los recursos que le estemos administrando a los animales sean aprovechados de la mejor manera posible. Que los residuos que generan esos sistemas productivos también los podamos nosotros controlar, evitar que aumenten la contaminación. Por lo tanto, eso es implícito en estos programas de mejoramiento genético. Hoy día, ¿Profe? sí, sí, sí. Perdón que le interrumpa, es que tengo muchas No, dudas está con eso. bien, Y dime. como del dicho al hecho con respecto al hacerse cargo y poder utilizar esos residuos y también lo que ellos consumen, ¿quién regula o qué tan cierto es que se hace? Porque debería haber alguien que regule eh, ese hecho de que puedan utilizar de buena manera los desechos de ellos, que los puedan controlar, que no sea un daño, como usted dice, al medio ambiente o a su sector cercano, para Sí, no convertirlo y dañar la tierra o el aire en bueno, ese lugar. ok, mira, yo te voy a dar un par de indicaciones para que empiecen a asociar que estos sistemas intensivos de producción, los broilers, están todos manejados en un galpón que pueden haber 40.000 pollitos que todos juntos a la misma edad nacen en un mismo día y todos se van a criar en un solo galpón. Ahora, obviamente, si es una empresa más grande, tiene varios galpones y cada semana van llenando los galpones, depende de la capacidad instalada que tengan, pero los galpones le tienen que dar a ese broiler híbrido terminar todas las condiciones mínimas necesarias, adecuadas para que ellos expresen su gran potencial de crecimiento en forma eficiente, consumiendo una ración que está programada, que está diseñada para ese tipo de animal, con un manejo sanitario en los reproductores, vacunados muy bien los reproductores para que las crías, los broilers, no se enfermen durante su poco tiempo de estadía. Tenemos que procurar agua de buena calidad. La cama, ojo, se llama cama de broiler, son productos entre capotillo de arroz que se usan, también viruta o viruta de madera,
que tienen una superficie, cuando llegan los pollitos, de más o menos 20-25 centímetros. O sea, esa es la cama del broiler. Y el broiler se mantiene en esas condiciones. También se agregan algunos, dependiendo la edad, dependiendo la estación del año, calefactores, necesitan, dependiendo de la estación del año, como les digo yo, por algunos días, calor, porque los pollos en general tienen una deficiencia en calor, igual que los cerdos, y eso, todo eso se les administra a los animalitos. Pero se mantienen durante los 50 días en un solo galpón. Entonces, una vez que alcanzan su rendimiento, van a la faena o se entregan a las plantas faenadoras, se cosechan o se entregan para que vayan de la mejor forma al consumidor, algunos en productos congelados, etcétera. Eso es variable dependiendo de la empresa o de las necesidades. Sin embargo, lo que quiero que ustedes vayan asimilando es que esa cama se puede reutilizar. Y dentro de los grandes sistemas animales que pueden reutilizar la cama de broiler son los feedlot. Es decir, animales de engorda bovina. No en un 100% se les da como alimento, pero sí en un porcentaje de la ración se les puede dar esta cama de broiler, que tienen un alto contenido de cenizas, tienen alto contenido de proteínas, porque acuérdense que los broilers o las aves botan sus fecas, y eso es un conjunto de ambas cosas, de feca y orina, y por lo tanto tienen un alto contenido de minerales que pueden utilizarse como complemento en la alimentación de animales de engorda. Y cuando termina la crianza, a los 50 días, se desocupan, se puede vender y llegan los grandes productores de carne bovina que están haciendo su sistema intensivo de alimentación en feedlot. Llegan camiones, desocupan y en 5 días ese galpón se desinfecta, se fumiga, se flamea, se mantiene de nuevo y se prepara para recibir otra partida de 40.000 broilers de nuevo. Es un sistema muy intensivo, pero la empresa ya tiene todo controlado, por lo tanto, el manejo de residuos, la entrega de los animales a las plantas faenadoras, que tienen que lograr ciertos rendimientos o pesos mínimos necesarios, y que los animales muestren su gran potencial de crecimiento y producir carne de muy buena calidad. Entonces, voy a ver, Diana, ¿qué dice? Usted hace énfasis en que los que son para producción de carne no deben reproducirse. No, no. El broiler no se reproduce, si se faena a los 50 días. ¿Tiene algún efecto en la carne el que no se reproduzcan? Ninguno, porque son animales que todavía no entran en la madurez sexual, Diana. Son animales terminales, ese es su objetivo comercial. Y Tania dice, ¿pero nacen así o se le inyecta algo? Tania, muy bien. Yo creo que esta pregunta a mí me encanta, porque refleja lo que ocurrió hace más de 30 años, y la Sol se acuerda todavía que tuvimos problemas serios con un gran toxicólogo a nivel nacional de la Universidad de Chile, un profesor, que por ahí llegó a comentar que hoy día, producto del consumo de broiler, así lo dijo en la televisión y en los diarios, aumentó en los niños la telarquía. Ojo, te lo voy a contar tal cual, para que sea el cuento corto y lo entiendan, porque eso es parte del crecimiento que ustedes tienen que tener como... ¿Qué es lo que es la telarquía? Es el desarrollo de glándulas mamarias en bebé, en niño, lactante. Entonces llegó a esa simple conclusión, y peor que eso, dijo que a los pollos broilers se les ponen hormonas para que crezcan rápido. Oye, eso generó a nivel nacional un problema de comunicaciones, de información. La gente empezó a alegar que le están dando hormonas a los pollos, y lo que dice Tania, a lo mejor Diana, se refiere a que algo le agregamos. Nada, nada y nada.
No es posible que le pongamos ni siquiera una inyección a esos animales, ni menos hormonas. Ahora lo voy a explicar en términos bien breves. Sus profesores, que son los que están algunos todavía en la escuela, me acuerdo de Ignacio Gaña, tuvimos que participar, Jorge Crossley, que es el decano de una universidad privada, bueno, muchos, y yo como genetista tuvimos que generar y participar en varios seminarios para ir a discutirle a este caballero, que era un profesor de la universidad, que estaba absolutamente equivocado. Primero, a los broilers no se les agrega ni se les inyecta nada. Y eso lo tienen que gritar ustedes fuerte, porque esto es cíclico. Mira, lo que alguien pensó que se le agrega algo, de alguna parte, o les inyectan algo, dice Tania, de alguna parte llegó eso. Y eso se ha mantenido en la comunidad, generando una distorsión de la genética. Y ahora les explico. Mira, ¿qué es lo que hemos logrado? Se lo voy a decir de otra manera, porque en esas charlas y seminarios para convencer que efectivamente los broilers no reciben ni siquiera hormonas estimulantes, ni andrógenos, ni por mucho menos, les voy a contestar fisiológicamente, porque en ese momento también Jorge Crossley llegó a una teoría que a mí me encantó y lo uso siempre para explicar, además de la genética, por qué al broiler no se le puede administrar hormonas. Escuchen, si a un bebé, en cualquier especie, se le administran hormonas masculinizantes o feminizantes, mejor dicho, hormonas sexuales, lo que ocurre con ese individuo, bebé, es que se detiene su crecimiento. Es lo primero que se va a generar. Y es justamente lo contrario. Nosotros lo que queremos es que demuestren su capacidad para crecer. Entonces, ¿cómo? Y aquí vienen otras sugerencias que fueron mantenidas por todas estas grandes conflictos con este profesor. Le dijimos, mire, doctor, usted tiene la idea que tiene razón en algunas cosas porque en ciertos animales se usan implantes de hormonas. Y a lo mejor lo lleva a esas conclusiones que son en los broilers. Los implantes se usan en ganado de carne bovina para, en una última etapa del desarrollo, de crecimiento, que crezcan esos animales más rápido y puedan llegar al mercado sin problema. Pero la legalización que existe y la fiscalización, si llegan animales con implantes a las plantas faenadoras, esos animales se eliminan. O sea, no hay ninguna posibilidad que esos animales lleguen al consumidor, la carne, porque no pueden, y está normado por el sistema de salud, que no pueden ser faenados con implantes. Por lo tanto, se aplican implantes en bovinos, después se les tiene que sacar y después de unos 20 días pueden recién ir a la planta faenadora. Entonces, a lo mejor esto, decíamos, lo llevó a confusiones. Y finalmente, le dijimos, mire, profesor, no quiero decir el nombre, pero me acuerdo exactamente y tengo la cara de él en mi mente. Si alguien recibiera una sobredosis en alimento, las mamás que están lactando, para generar hormonas a través de la leche para que se le pasen a su hijo, tendría que consumirse 22 broilers a la semana. Una cosa cuantitativa. Porque si ustedes me preguntan, los broilers, aunque sean chiquititos, también tienen ciertos niveles de hormona muy preliminar, pero atribuirle que las madres, por consumir carne de pollo broiler, están entregando la leche con un mayor contenido de hormonas y esas hormonas se las atribuyen al pollo porque consumió, deberían al menos 25 kilos a la semana consumir estas madres. Y eso es absolutamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que empezó a asociar este caballero? Es que efectivamente en el sur empezaron estos problemas. La gente empezó a consumir más carne de pollo porque era mucho más barata. Y es una proteína de muy buena calidad. Y él empezó a ver algunos problemas que son hormonales, que son de otro índole, que es la presencia de la telarquia. Y se las atribuyó con una soltura muy grande a los broilers. Por lo tanto, esa información se las puedo confirmar, es absolutamente falsa. A los broilers no se le inyecta nada, Tania, ni siquiera lo hemos pensado. Profe, Ya, dígame.
Pero es que no Belén. entiendo porque ellos no se reproducen, pero entonces, ¿nacen de otra raza de gallinas o...? No. Escucha, Belén. El programa de mejoramiento genético en los broilers de carne, porque en aves también se hacen pero también en aves de postura. Obviamente se genera una línea que proviene de muchas otras líneas a través de las generaciones, que puede tener dos líneas importantes. Las voy a nombrar así, Belén. Una línea A y una línea B, que se combina muy bien. O sea, ya esa línea AB no es una línea cualquiera. La empresa genética la tiene validada, porque esa línea AB pasaría a ser una muy buena combinación si la usamos como padres. Después vienen los programas genéticos y combinan otras líneas y se llama CD, otra híbrida, pero todas las características que esas híbridas manifiestan de forma extraordinariamente eficiente son principalmente hembras. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros en genética? Esa cruza entre 4 líneas distintas, 2 híbridos, se genera este broiler final. Por lo tanto, genéticamente, un broiler, yo lo defino, además de ser un animal terminal, tetrahíbrido. Tetrahíbrido significa 4 líneas distintas. Lo mismo pueden ustedes empezar a pensar que se pueden combinar 4 razas distintas. Un híbrido entre animales de carne bovina, por ejemplo, Hereford con Angus como padre, y las hembras podrían ser una Simmental con Blonde Aquitaine, no sé, y si yo cruzo esos 4, obtengo un animal muy eficiente, a lo mejor para rendimiento de carne, puede ser. Y eso es un tetrahíbrido, pero ahí hay cruzas de 4 razas. En las aves son líneas. Cada línea A, B, C o D es un manejo genético propio de la empresa genética, que no lo puede facilitar a nadie, porque esas líneas las tienen y las van manteniendo dentro de sí para irlas cruzando a través del tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la línea AB y CD? Esos son los reproductores broiler. Machos reproductores con hembras reproductores. Y esos se cruzan para generar descendientes y se acabó. ¿Entendió, Belén? O sea, sí, se cruzan las 4 líneas, que en este caso son como las razas, pero ¿y eso se mezclan las 4 y se ponen Claro, no sé, en una gallina? claro, los híbridos finales, si los pensaste en la vaca o en los animales de carne, van a tener un 25% de genes de cada una de las 4 razas parentales. Ah, se unen todos y ahí se hace como Una combinación. Eso. Así. Ah, ya. Eso. Ya. Gracias. No, está bien. Yo necesito que lo entiendan, porque la genética es eso. Es complicado. Pero cuando uno la puede fácilmente poder explicar, se generan usos que son muy importantes. Entonces tengan cuidado, porque dije que en un programa genético, como secuencia, en un programa a largo plazo, primero puede ser exitosa un programa de selección. Pero después de muchos procesos de selección, el avance genético empieza a disminuir. Se empieza a aparecer un plató. En ese momento, ya los animales, además de aumentar sus rendimientos productivos, se hacen siempre menos fértiles. Esto es más grave, pero es así. Cuando digo menos fértiles, es que tienen mayores problemas reproductivos. Cuesta que den descendientes. Entonces, en ese momento, es preferible hacer cruzamiento para aumentar la variabilidad genética y entregar animales que sí van a mejorar esas capacidades reproductivas. Bianca, ¿quieres decirme algo? Isidora, tienes razón, fíjate, mucha gente todavía piensa que los broilers son un producto comercial que se le inyectan cosas y que está generando por ende problemas en la población humana. Esto, por favor, ustedes desde ahora, que hay como 60 o 70 alumnos, necesito que lo cambien ustedes, porque esto es cultura. Ustedes son futuros médicos veterinarios. Traten de que sus
parientes los escuchen alguna vez para que nunca más piensen de que los broilers que entregamos genéticamente están siendo inyectados con otras hormonas. Sí, sí, me imagino, Ariel. Mira, pues, tus papás lo dicen, ahora que estás en casa, dile. El profe Alvear categóricamente desmiente eso. Y que debemos tener más o menos la misma edad. Pero genéticamente, fisiológicamente, reproductivamente, es imposible. Ok, ahora miren, voy a hacer una diferencia. Queriendo. Empecé y terminé hablando de un programa de mejoramiento genético tan brillante, tan efectivo, tan comercialmente aceptable, que es los broilers. Y ahí entregué el broiler comercial híbrido terminal. Esas son empresas. Cada empresa entrega su broiler terminal, que es absolutamente una situación propia para cada mercado. Para que lo entiendan. Puede haber una empresa A, le voy a poner un nombre, Juar, en broiler, y entrega un broiler con ciertas combinaciones, como ustedes acaban de escuchar, que es el broiler ideal para Chile. Y eso involucra no solamente las combinaciones genéticas, que los padres tienen que mostrar esas capacidades con un manejo promedio semejante a lo que se hace en Chile. Ya estamos manejando los animales en la zona central, en la octava región, se concentra la gran cantidad de animales broiler, pero son climas templados. No es lo mismo que los broilers para climas tropicales. Entonces, la misma Hubbard ofrece para Brasil otros broilers, pero tan eficiente como el broiler chileno. Sin embargo, son combinaciones distintas. Ya, eso para mí es un gran programa genético. Si alguien lo quiere ver asociado, paralelo a esos programas, existen los programas genéticos para la producción de huevos en aves. Y aquí voy a detenerme porque creo que es muy importante que vean las diferencias. Genéticamente hablando, cuando uno compara aves, carne versus huevo, hay diferencias importantes. Primero, el broiler se entrega a los 50 días al mercado. ¿Y eso qué involucra? Obviamente un tiempo muy pequeño para que esos descendientes manifiesten su capacidad y su rentabilidad. En cambio, una gallina de postura, huevos blancos o huevos de color, que también se genera por combinación de líneas y cada empresa tiene también sus secretos, es la producción de huevos, se mide al menos en un año, 52 semanas de edad o un año de postura. Desde la semana 20, que empieza la postura de huevo, hasta la semana 52, 55, depende de las líneas, etc. Y eso es maximizar la producción de huevos. Y de eso le puedo hablar mucho más. Tengo mi tesis de doctorado en aves de postura, trabajé 4 años y medio en Alemania, obviamente evaluando los programas genéticos, y yo soy responsable en esa etapa de mejorar líneas en Alemania de huevos de blanco y de color, porque lo hice paralelamente. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Y aquí les quiero preguntar. Primero, si ustedes comparan broiler con aves de postura, los avances genéticos son mucho más rápidos en broiler. Primera causa, el tiempo. Obvio que el tiempo. Y la segunda causa, que es común para las dos poblaciones, es que son gran cantidad de animales que se usan para generar un producto terminal. El mismo. También las aves híbridas terminales para huevos de color blanco y huevos de color se hacen programas de mejoramiento que garantizan que las híbridas terminales comerciales son las mejores para la producción de huevos. Y cuando digo son las mejores, ahora sí me puedo apoyar un poquito, porque si ustedes hablan del broiler, dije que son los animales más eficientes para producir carne y de muy buena calidad, sin grasa, etc. Bueno, pero si hablamos del huevo, el huevo es un producto de estos animales. Entonces, cuando alguien empieza a ver eficiencia para producir huevo,
podríamos empezar a preocuparnos de cuántos huevos pone una gallina en ese periodo de postura en un año. Segundo, ¿qué calidad tiene ese huevo? Tercero, ¿qué grosor de cáscara tiene para que no se quiebre ese huevo durante todo el manejo que tiene que estar sometido desde el punto de vista comercial hasta que es embalado, que es clasificado y que llega a los refrigeradores de ustedes a través de un supermercado? Ustedes se dan cuenta qué significa un huevo, ¿no? Tercero, ¿cuánto consumió la gallina para producir una cantidad que se llama kilos de huevo? Voy a hablar de una variable que en ambos sistemas, broiler y aves de postura, es en producción animal siempre muy importante y se llama la eficiencia de conversión alimenticia. ECA. ECA. ¿Qué significa o qué corresponde? ¿Cuántos kilos come un broiler de alimento para producir un kilo de carne? O sea, ¿cuál es el consumo durante todo ese periodo para llegar a producir un kilo de carne? Y en aves de postura es parecido, pero no produce carne, producen huevo. Entonces, lo que se mide la ECA en carne, en aves de postura, es cuántos huevos en kilos se producen por consumir un kilo de alimento. ¿Cuántos kilos de huevos se produce una gallina para cuando consume un kilo de alimento? Sí, ojo, Paulina, lo que tú estás mencionando es probable, pero la empresa genética genera ese híbrido de tal manera que haga uso muy bien del fosfato y del calcio que se le administra en las raciones, que tiene que ir absolutamente controlado. Así que si la gallina comercial está entregando huevos que se trizan con mucha facilidad, con cáscara muy delgada, puede que hayan otros problemas, pero genéticamente tiene la capacidad para producir un huevo con un grosor asociado al tamaño. Paulina, no es lo mismo un huevo de 62 gramos que un huevo de 66 gramos. Obviamente, todas esas diferencias son fundamentales en la producción de huevos. Entonces, lo que yo les quiero decir que estas gallinas híbridas comerciales que producen huevos, el huevo que producen es el más eficiente. Ya no es la gallina, la carne, sino que es el huevo el más eficiente. De buen tamaño, de buen grosor, buena calidad interna, buena calidad externa, grosor de cáscara adecuado, consumo de alimento el mínimo posible para que la gallina pueda lograr esos rendimientos y lo más importante, aunque no lo crean, es la longevidad. Una variable que a veces uno ni siquiera la menciona porque no se le ocurre, y la longevidad tiene que ver con la mortalidad. Se trata de que las gallinas no se mueran antes de terminar su ciclo productivo. Los broilers también, no se pueden morir antes de los 50 días si su término era los 50 días, porque todo esto involucra una mayor pérdida. Por lo tanto, la mortalidad es fundamental. Y eso es un programa en especies bastante desarrollado. Los programas genéticos en vacas lecheras también yo los reconozco como programas genéticos de alto nivel. Es decir, ya cuando un productor lechero compra semen, para mí eso es una lechería que está haciendo uso al máximo de la disponibilidad genética que tiene el mercado. Están comprando semen y cada vez toman decisiones con semen de muy buena calidad y de la calidad que ellos necesitan en su propio rebaño. Ejemplo, un toro lechero no sirve para cualquier rebaño, porque se le evalúan aproximadamente 20 variables distintas y todo depende de qué es lo que está produciendo el productor con sus animales. Si el productor encuentra que sus animales tienen un alto rendimiento, pero adolecen de una presencia alta de mastitis, bueno, van a buscar toros que tengan esa condición, que demuestren genéticamente que son sus hijas más resistentes a las mastitis que otras. Y así sucesivamente. Sin embargo, lo que tengo planificado de ahora en adelante tiene que ver con un programa de mejoramiento genético más aplicado a huertos familiares o sistemas
campesinos de pequeño tamaño. Y estos, los objetivos de un programa genético, pueden cambiar radicalmente, porque estamos hablando para la campesino o familia, la agricultura familiar campesina. ¿Qué además necesitamos? En este caso, estos son antecedentes que utilizamos para un programa que sí se hizo en Chile para mejorar los rendimientos de bovino de carne a nivel nacional. Y eso fue diseñado, planificado por el primer gobierno de la doctora Bachelet, hizo participar a la Universidad de Chile, participó la Universidad Austral, porque obviamente era un programa nacional. Pero pensando en el pequeño campesino. Entonces, ¿cuáles fueron también otra parte importante para que estos programas tuvieran éxito? Y aquí acabo de mencionar algunos. Miren, arraigar a los productores a la tierra mediante la mejora de productividad del sistema bovino de carne. Es decir, que no se vayan a cambiar de su sistema, que hagan uso de sus propios recursos y que el programa genético le va a entregar las bases, la capacidad para que lo logren. Organizar a los productores bovinos de carne a fin de fortalecer su capacidad productiva y comercial. Primero, esto es del punto de vista de estructura de los productos que ellos generan, que normalmente cada productor pequeño se produce, entrega la carne al mercado local, a la carnicería que está ofreciendo carne, si estamos hablando de un pueblito, y no proyecta más allá su producción ni su calidad. Con eso le da lo suficiente. En cambio, si alguien quiere hacer un programa donde puede acopiar mucho más carne y puede entregar carne de mejor calidad, que era el objetivo del programa, debe no entregarse las carnes al carnicero del lugar, sino que llevarlo francamente a un supermercado, donde ahí se requiere que las carnes lleguen procesadas por una planta faenadora y se ofrece a un mucho mejor precio para el consumidor y de buena calidad. Tercero, establecer vínculos entre los productores y las instituciones generadores de la tecnología. Y aquí el vínculo mucho más estrecho era entre el INDAP y la agricultura familiar campesina. Y obviamente las universidades, que son los que están aportando todo eso avance. Capacitar personal en tareas relacionadas con la genética y la reproducción. A ver, Sebastián me dice, ¿cuánto tiempo me vuelvo atrás o descendencias se demora en notar estas características genéticas? Bueno, depende, pues, Sebastián. Si estoy hablando de broiler, es muy rápido porque el mercado interno, nacional e internacional, exige un tipo de broiler y te lo voy a resumir para que lo entiendan. Mira, en Alemania, porque yo también tuve 4 años y tanto en Alemania, el broiler que se consume es un broiler mucho más pequeño. Y esto es cultura de allá. ¿Y por qué? Si el broiler puede crecer más, puede ser una gran masa muscular que podemos usarlo para producir los broster, para producir, qué sé yo, una gran cazuela. Todas esas posibilidades existen en Chile. En cambio, en Alemania no. El broiler se entrega a los 42 días, son animales también muy musculosos, pero mucho más pequeños, porque ellos tienen la costumbre de almacenar estos pequeños animales congelados en un freezer. Segundo, las familias en Alemania no son muy numerosas, a diferencia de las familias promedio en Chile. Y por lo tanto, con un pollito broiler tienen para consumir los padres y 1 o 2 hijos, punto. En cambio acá, con un pollo broiler podemos consumir 6 a 7 personas dentro de una familia. Y estos son cambios importantes, además que tienen que ver con la calidad que se entrega. Es el mercado el que regula todo esto, Sebastián. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decirte? Claro, los broilers en Alemania se crían más rápido, porque necesitan menos tiempo para llegar al mercado. Por lo tanto, ellos consumen mucho más carne y el mercado europeo es muy, muy alto en consumidor de carnes de muy buena calidad. Nosotros somos más lentitos, pero preferimos comer carnes
un poquito de mayor tamaño para que le sirva a toda la familia, que son mucho más grandes. Y esos son casos importantes que los vayan analizando. Otra cosa importante en estos programas nacionales fue capacitar personal, como les contaba, en tareas relacionadas con la genética y la reproducción. A ver, voy a contar algo que no sé si la Sol lo conoce, pero yo creo que sí lo conoce porque es súper importante. Yo hice charlas a lo largo de todo Chile tratando de promover el programa de mejoramiento genético para bovinos de carne. También existía lo mismo paralelo para ovinos de carne, pero bueno, hablemos más que de los bovinos que tengo aquí preparados. Entonces, yo me recuerdo en una de las charlas, y ahora voy a mencionar algunas cosas que están ordenadas en la diapo, pero no se asusten. En ciertas zonas de Chile, o sea, vamos a hacerlo más genérico. Ustedes saben qué carne o qué raza es la que entrega gran cantidad de carne a nuestros sistemas para consumir carne en Chile. ¿De qué raza son? ¿De qué bovino racialmente son? Angus. Angus, Sofía. Ojalá comiéramos todos Angus. Gran parte de la producción de Angus se va al mercado internacional, Sofi. Hereford. Espérate, Hereford también. No, bueno, pero espérate, pues, Sofi, para darte un contexto de la respuesta. Los grandes productores de carne que tienen estas razas especializadas, la tienen calculada para entregar a mercados de alto valor agregado. O sea que reconocen que esos animales son de muy buena calidad. Tenemos mercado, obviamente, también aquí en Santiago, en Chile, ¿no? Si tú ves Las Condes, en los supermercados compran mucha carne de Angus porque son ciudadanos que pueden pagar una carne de mayor calidad y con un mayor costo. Pero eso, ¿ves? Mira, Sofía dice, ¿es más caro? Sí, pues sí, es más caro. Pero esas carnes son de muy buena calidad, las paga muy bien el mercado y el mercado internacional los reconoce y por lo tanto los productores de Hereford, Angus y muchas razas de carne tratan de entregar su producto al mercado internacional donde reciben mejor precio. Lo que no pueden vender o lo que no pueden exportar lo dejan para Chile. Eso es así. Sin embargo, Marco dice, ni idea. Así es, pues Marco, todas las cosas las tienes que empezar a conocer. Sin embargo, ¿qué raza entonces la que se usa en Chile? Para que se coman o nos comamos esos grandes beef o bistec o lomos que ofrecen el mercado. De carne de bovino, sí. Holstein, de la misma de las lecherías, tal vez. Ah, ya, muy bien. Mira, Sofía, estás bien inquieta en este tema. No, tú sabes que hace más de 20 años los terneros de las lecherías, macho, no tenían ningún valor. Hoy día sí tienen un valor porque la Universidad Austral ya le está enseñando a los pequeños productores y a los productores lecheros que esos animales pueden alcanzar un buen peso de mercado con ganancia de peso que incluso pueden alcanzar 900 gramos diarios. O sea, pueden alcanzar hasta 500 kilos fácilmente con una carne de muy buena calidad hasta los 20, 25 semanas. O sea, no alcanzan mayores pesos porque no son animales de carne, pero uno con cierto manejo alimentario, manejo ambiental, etcétera, puede lograr muy buenos rendimientos y entregar esas carnes hoy, con el programa de la Universidad Austral, que hay que leerlo, es muy atractivo. Por lo tanto, pero eso es hoy, hace 2 o 3 años. La pregunta, ¿qué raza comemos? ¿Qué animales comemos en términos más probables? ¿Qué animales existen para la producción de carne bovina en Chile? ¿Nadie se asocia a la respuesta? Bueno, la respuesta es muy simple. Cuando la doctora Sol Morales les pase estadística de los animales que existen en Chile, bovinos, etcétera, en términos genéricos, en carne, los bovinos que tenemos preferentemente son de origen doble propósito. No son animales especializados para carne, ni tampoco especializados para leche. Son overos negros, overos colorados,
son animales que sirven para ambos sistemas productivos, leche y carne, y que eso es lo que necesitan los pequeños productores en general. Y eso está extendido a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, nuestra carne en general es proveniente de animales doble propósito, con todas las diferencias en calidad, en rendimiento, etc. Pero el programa, voy a leer la última condición para poder cambiar la diapo, dice que además nosotros nos comprometemos a mejorar las condiciones ambientales. Ojo, la genética, si yo quiero que los animales demuestren su mérito, su potencial genético, les tengo que dar las condiciones ambientales que necesitan para expresar ese potencial. Si no, el programa fracasa. ¿Y a qué se refiere? A las condiciones nutricionales y sanitarias para que el rebaño pueda expresar su potencial genético. Eso es parte importante. Entonces, vamos a avanzar en la diapo. Y ahora miren la que viene. Sabemos que estos programas que se van a orientados precisamente en el pequeño productor, aquí está, es la base de estos animales, una raza doble propósito que preferentemente está destinada históricamente al consumidor nacional. Ese es su destino. Entonces, si queremos que los productores sigan manteniendo estos animales, tenemos que mejorarle las condiciones de estos animales para que podamos llegar incluso con animales más rentables al mercado y que los productores pequeños puedan recibir un mayor ingreso. Bien, en este caso, la situación es la siguiente, lo voy a resumir. Oye, me estoy mirando la hora y me queda re poco, y me faltan como 60 diapos. Ya, no importa, ustedes las van a leer después. ¿Qué es lo que yo quiero explicarles? ¿Cómo le decimos a los pequeños productores que van a cambiar genéticamente su rebaño para que sea más rentable? Obviamente nosotros dijimos, bueno, ellos nos van a aportar las madres. Las madres son las vacas que tienen, porque las vacas que ellos usan son overo colorado, overo clavel alemán, son animales relativamente grandes, pero producen leche y producen carne. Entonces la leche es para el consumo interno de la familia, y cuando tienen que faenar los terneros, sacan de ahí productos cárnicos para la venta. Bueno, ¿qué propusimos nosotros? Que habría que manejar y mantener las hembras que están adaptadas a las condiciones ambientales y pueden mostrar su capacidad reproductiva. Porque una hembra, si uno la modifica sus condiciones de manejo y ambientales y la saca de esa zona y la lleva a otra zona, inmediatamente manifiesta que va a tener problemas reproductivos, se va a dificultar su manifestación de los celos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el objetivo final es que se entreguen esas madres un ternero al año al mercado. Y no al mercado que ya lo definí como la carnicería o el mercado del lugar o de la zona, sino que ir al menos a una planta faenadora. Sin embargo, la solución fue muy simple. Les dijimos, les vamos a introducir una raza Angus. A esas hembras las vamos a cruzar con animales Angus. ¿Cuál es la razón? Porque preferentemente estos animales tan grandes, los terneros que nacen de estas hembras con las cruzas de los mismos animales doble propósito, muchos de ellos terminan en distocia. Les repito, distocia es una dificultad al parto. Por lo tanto, la hembra recurre a situaciones muy complejas, a veces incluso tiene que haber apoyo externo, un veterinario o un asesor, para poder salvar la cría de ese parto y también la hembra. Bueno, como son hembras muy grandes, tienen a veces problemas de dificultad al parto, porque los terneros también son grandes. ¿Qué dijimos nosotros? Vamos a solucionar ese problema de raíz. Le vamos a introducir la raza Angus. ¿Cuál es la constitución de la Angus? Son animales de carne mucho más pequeños. Segundo, la vaca cuando tenga su parto ni se va a dar cuenta que tiene un ternero que le acaba de nacer, porque es muy chiquitito. Segundo, la cantidad de leche que va a producir la madre para ese ternero es más que suficiente, porque tiene ubres muy grandes, va a producir mucha leche y va a seguir sacando la leche, gran parte, para la familia.
Por lo tanto, pueden compartir el ternero, que va a demostrar su gran potencial en crecimiento, porque ahora es un híbrido entre un doble propósito y un animal de carne. Y además, ese ternero, cuando logre peso de mercado, no va a ir a cualquier parte porque la carne es de mucha mejor calidad y va a recibir un sobrepeso, un sobreprecio. Y lo que le exigíamos a los campesinos es que nos garantizaran y nos avisaran cuando la hembra está en celo, pusieron una banderita afuera de su casa, llega el inseminador de INDAP y le pone un semen de Angus. Si es exitosa esa fertilización, esperamos que nazcan las crías, esperamos, el convenio era ese, que nacieran las crías, que nosotros íbamos a pesarlas al nacimiento, que las mantuvieran, las íbamos a autocrotar, las íbamos a mantener hasta el destete, íbamos a ir a pesar al destete, y una vez que estaban listas al destete, se las podíamos nosotros comprar para hacer pruebas de crecimiento y de llegar con estos animales al mercado y comparar la calidad de carne que se entrega. La verdad es que el programa era muy auspicioso. Sin embargo, tengo que contarles que estos programas, por la idiosincrasia, nos pidieron lo siguiente. Yo me acuerdo que en Temuco, una de las charlas, les dije ya muchas, les pregunté, miren, en las charlas había médicos veterinarios, profesionales de INDAP, técnicos agrícolas, estaban los mismos productores de todos los niveles, habían productores de alto nivel. Y aquí hay una pregunta que hice en varias partes y en una zona, me acuerdo en Temuco, me la contestó una persona. Entonces les dije, a ver, yo le estoy explicando la genética y a lo mejor ustedes me la pueden contestar también porque voy a asumir que ustedes entendieron la gran parte de la genética. La pregunta es de la siguiente forma. Si yo voy a comprar semen Angus de un catálogo, porque en el catálogo vienen los semen, ¿no? De los distintos toros que ofrecen. La pregunta que les hice yo, ¿qué toros creen ustedes que yo debo comprar para ser usados en cruzamiento con los overos colorados y los claveles alemanes? Y yo, que soy Carlos Alvear, le empecé a dar y a hacer las preguntas directas, así como le puedo preguntar ahora a la Antonia. Oye, Antonia, ¿qué opinas tú? A Sebastián, oye, y Sebastián, ¿qué opinas? ¿Qué toro puedo comprar yo del catálogo para poder promover que nazcan descendientes de él en condiciones híbridas? ¿Qué opinas tú, Sofía? Bueno, la verdad es que en esas charlas yo tenía varios amigos, colegas que estaban, alumnos míos, la mayoría de otras universidades, incluso de la Chile, de la universidad privada, pero yo les decía, ya, pues usted, ¿qué opina? Una vez le pregunté a uno, ¿y usted qué opina? Era un médico veterinario del sur. Y me dijo, no, usted no me hizo clase. Ah, entonces quiere decir que no sabes. No, 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 al contrario. ¿De dónde eres? De la Universidad Austral. Bueno, el Cristian de Ver, que fue mi alumno también, ese profesor fue tuyo, y él me miraba así. ¿Cómo sabe tanto este viejito? Bueno, le dije, ¿qué te dijo Cristian? ¿Qué opinas ahora? ¿Qué semen debo comprar? Bueno, el silencio fue rotundo. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Comprar semen de un híbrido? Ojo, Darío, en un catálogo se presentan los toros dentro de esa raza. No hay híbridos. Por ende, lo que sí vamos a generar son híbridos para carne. Y ese era el programa. No lo podrían ustedes contestar. Bueno, un toro más pequeño. A ver, Marco, te dije que todos los Angus comparados con los overos son de tamaño más pequeño. Son todos. La raza es tamaño pequeño, pero produce una gran cantidad de carne y de muy buena calidad cuando llega a término. Por lo tanto, no voy a comprar semen de toros pequeños, porque yo ya sé que cualquier semen me da un tamaño donde los partos no van a tener problemas. Bueno, ¿saben qué? Voy a asumir que por primera vez escuchan estas cosas, pero les voy a contar la verdad. Apareció
una persona, porque varios contestaron y yo les decía, no, eso no, por ningún motivo. Bueno, medio un poco más violento porque yo soy así. Apareció una persona, ya a ver, aquí Waldo dice, sería una especie de vaca grande para que se complementen así. No, Waldo, dijimos que no queremos más problemas al parto. Por lo tanto, no quiero toros que me den hijas grandes, ¿no? Que me den hijas normales. ¿Un semen que tenga facilidad de parto? ¿Un toro que tenga facilidad de parto? Todas van a garantizar un parto, no van a haber distosia, porque el problema del parto lo genera el ternero. Si el ternero es grande, se puede producir una distosia. Cuando tenemos híbridos, overo con colorado, con Sofía, con Angus, todos los terneros son chicos. Por lo tanto, se acabó la distosia. Garantizado. Ya, acá Marco dice uno que tenga un mejor índice reproductivo. No, todos los semen que se compran son fértiles, para que cueste menos inseminaciones. El problema es que tenemos que detectar bien los celos y los pequeños productores sí pueden conocer bien los celos de sus vacas, en qué momento están, y el inseminador tiene que poner. No, miren, voy a terminar la idea porque el tiempo no está consumiendo. ¿Saben? Apareció un caballero que entre medio dijo lo siguiente, y se los voy a comentar de la misma manera como lo dijo. Pero, profesor, esto es muy fácil. Lo que usted tiene que comprar son semen que tengan los valores genéticos de los toros iguales a 0. Lo voy a explicar ahora, pongan atención. Un valor genético igual a 0 significa que ese toro, las hijas que se evalúan, tienen el promedio de la raza. Ganancia de peso, promedio de la raza. Valor genético del toro, 0. Calidad o de grasa intramuscular, 0%, promedio de la raza. Pueden haber toros que mejoran la grasa intramuscular, el marmoleo, va a aparecer un porcentaje más alto, 1%, 2%, etc. Y todo esto son valores genéticos. Y la verdad es que yo quedé sorprendido, pero bien preocupado porque no lo conocía. Yo esperaba que hubiese sido un excelente alumno del doctor Alvear que hubiese dado con la respuesta. Y efectivamente, esa es la respuesta, chiquillos. Para este programa, generar híbridos da lo mismo genéticamente la calidad del toro. Lo que se exige es que sea un toro promedio de la raza. En cambio, si alguien tiene un programa dedicado a mejorar extraordinariamente la calidad de carne, los crecimientos, la capacidad reproductiva, como dicen algunos, en una raza Angus, eso lo están haciendo a través de la compra de semen de muy buena calidad, de toros que poseen esas condiciones y el semen es más caro. Bueno, en este caso no se compró el semen por barato, sino que porque genéticamente la mayoría de las variables productivas están dentro de la raza. Y eso conlleva también que el valor del semen no es tan caro. Y eso es la respuesta. ¿Por qué? Porque no los vamos a usar dentro de la raza. Vamos a generar híbridos. Y eso es lo más importante. Bueno, para terminar el cuento, a la hora del café, me acerqué a este caballero, nos saludamos, y me dijo, doctor, ¿no me conoce? No, la verdad, por eso quiero conocerlo, porque es importante que alguien que no tenga, usted es profesional, es médico, no, me dijo, yo soy productor. Pero, miren la respuesta que me dio, soy el presidente de la Asociación de Angus de Chile. O sea, un productor que ha manejado Angus por muchos años, sabe exactamente, o supo exactamente los objetivos del programa genético. Y por ende, lo felicité porque tiene las cosas muy claras. Bueno, ¿y ustedes entendieron o no? ¿Puedo un par de minutos preguntarle? ¿Entendieron la respuesta que yo esperaba que me dieran todos los colegas en esas charlas? Sí, Marco, fantástico. Perfecto, Catalina. Qué bueno, entonces quiere decir que estoy hablando en español. Y en un buen español. Perfecto. Entonces, Catalina, ¿tú me puedes decir hasta qué hora tengo que hablar? Porque la Sol me dijo 1 hora y ya me empecé a preocupar.
4:20 parece. Pero por No sé Dios, si Catalina, 4:20 o 4:30. sí, usted no quería verla, pero bueno. Ya, vamos a tratar de terminar esta cosa. Me quedan 7 minutos. Uf. Ya, entonces si vamos a hacer lo que yo le proponía, faltaba otro indicador importante para los productores. Escuchen porque esto es real. Muy bien, les dije yo, voy a comprar o vamos a comprar dentro del programa los toros que tengan valores genéticos cercanos a 0. Y se los vamos a empezar a ofrecer para que ustedes tengan nacimiento de híbrido. Perfecto. Entonces me dijeron, ahí sí que hablaron y dijeron, pero profe, nosotros queremos animales rojos. Yo los miré y les dije, ¿qué? Sí, usted no puede ofrecernos Angus negro. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestros productos sean preferentemente rojos, overo colorado, clavel alemán, porque esos tienen siempre un mucho mayor tamaño y mayor peso en la feria por su gran conformación corporal. Bueno, les dije yo, no se preocupen porque tengo y vamos a preferir para esta zona comprar semen de toros rojos. Y ahí obviamente saqué aplausos y todo. Así que todos participaron y se quedaron convencidos que era lo más importante. Y ustedes deben también saber que hay toros Angus rojos y hay toros que preferentemente son Angus negros. Ok, entonces vamos a terminar planteando esta situación que es muy simple. La van a ver si hicieron el curso conmigo en genética o si no lo van a hacer, yo lo voy a comentar de nuevo. Pero miren, aquí tengo informaciones que aparecieron en el 2008, que se llaman los QTL, Quantitative Trait Losses, o sea, losses de carácter cuantitativo, que es el avance de la genética en términos moleculares. ¿Qué significa esto? Que estamos identificando genes dentro del genoma de las vacas, en este caso lechero, que están ubicados o que están dedicados a la producción de leche, genes que tienen que ver con la producción de grasa en porcentaje y en kilo, genes que tienen que ver con la proteína de la leche en grasa y porcentaje, genes que tienen que ver con la persistencia, con las células somáticas, etc. Esto es lo que se entregó el año 2008. ¿Qué información se entregó? Que hay QTL para la producción volumen de leche en el cromosoma 6, 14, 18 de las vacas. Las vacas tienen 30 pares de cromosomas, especie específico. También hay genes en el 6 y en el 14 que tienen que ver con la grasa y la proteína. 6, 14, 7, 19, 14 y 26. Esto es, para mí, el último mensaje que quiero dar, a ver si ustedes lo pueden identificar. Les voy a dar la respuesta rápida para que no piensen mucho. Quiere decir que estos genes, para volumen de leche, calidad de leche en proteína y grasa, están en los mismos cromosomas. En el 6 y en el 14. Y más en otros cromosomas. La pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué efecto genético reconocen ustedes que debería estar determinando que esos genes están en el mismo cromosoma? ¿Alguien podría abocarse a encontrar alguna decisión al respecto? Sí, secuenciación. A través de la secuenciación de los genes ya tenemos identificados los genes y eso tiene una proyección de la genética molecular, que es lo que me faltó, pero lo van a poder leer después. Solamente esa consecuencia en términos productivos se las voy a indicar para ver si cuando yo lo comente en las clases de genética, si ustedes empezaron a hacer el curso conmigo, lo que genera esta información es algo que nosotros sabemos desde el año 1950 en producción de leche bovina, que es que el volumen de leche y la calidad de la leche están asociados genéticamente.
Y cuando hablo de asociación genética, hablo de un parámetro genético, correlación genética entre volumen y calidad de la leche. Y esa correlación genética está determinada por dos causas. Por ligamiento, que es en el fondo lo que estamos observando, vecindad de genes distintos en el mismo cromosoma, y la otra causa que determina la correlación genética son genes pleiotrópicos. Genes que tienen un efecto no solo en el locus o en el carácter que uno lo identifica, sino que afectan a locis que están cerquita. Entonces, todo eso genera lo que les comenté, que la correlación genética la conocemos de hace más de 70 años. Y siempre en términos de volumen y calidad de leche, esa correlación genética es importante en los programas porque es negativa. O sea, las vacas que producen más volumen de leche tienen en términos genéticos menor calidad de la leche en proteína y grasa. Pero esa correlación está conocida de hace más de 70 años. La única diferencia es que en el año 2008 me dijeron en qué cromosoma están gran parte de esos genes. No ha cambiado mucho y ahí están las causas de esta correlación genética. Y lo último que tengo, ya no puedo hablar más. Completa la idea. La idea. Gracias, Paul. Sabía que estabas ahí. Por ende, la correlación genética son parámetros importantes. Y para terminar, voy a definir dos cosas. Otro parámetro fundamental en genética se llama heredabilidad, que tiene que ver con una proporción de la varianza genética para un carácter versus la varianza fenotípica. Punto. Y la heredabilidad, si es alta, quiere decir que ese carácter responde muy bien a la selección. Si la heredabilidad de carácter es baja, finalmente la selección no es el más adecuado, sino que en este caso se mejora ese carácter por cruzamiento. Ejemplo, alta heredabilidad, peso corporal, ganancia diaria de peso, etc. Baja heredabilidad, fertilidad, en todas las especies. Entonces, si alguien quiere mejorar ganancia de peso, lo puede hacer por selección y va a tener buenos resultados. Pero si quiere mejorar características reproductivas, no lo va a lograr por selección. Tiene que hacer cruzamiento. ¿Se acuerdan lo que yo le propuse a mi amigo Eduardo? Cruzamiento. Y la última información es, si tengo la heredabilidad y tengo las correlaciones genéticas, todo esto va simultáneamente en el programa genético. O sea, si alguien piensa que los programas genéticos son en base a una sola variable, está absolutamente equivocado. Se usan muchas variables, se mejoran genéticamente, simultáneamente muchas variables para que la eficiencia finalmente se logre. Ya Solcita, ahora sí.